acompañarme el día de hoy. Soy Bernan Salazar y el tema que les traigo es con respecto al tema de pensión alimentaria. ¿Quién debe pagarle pensión a quién? Hola amigos de YouTube, ¿cómo me les va? Acá de nuevo es el canal de Bernan Salazar. Hoy con un tema súper interesante, como de costumbre, para que usted siga con nosotros. Por favor, suscríbase, quédense con nosotros y vea el siguiente video de su interés. Gracias. Hola, gracias por acompañarme el día de hoy. Soy Bernan Salazar. El tema que les traigo es a quién puede uno pedir pensión alimentaria, porque la gente parte de la presunción o el criterio equivocado que solamente los papás están en la obligación de darle alimentos a sus hijos, y no es así. La ley de pensión alimentaria establece el procedimiento, pero en el Código de Familia hay un artículo que es el 169, les he dicho, pueden bajarlo del buscador que consideren en la red de internet, Código de Familia, y buscan el artículo 169. Ahí vienen en forma expresa, clara, puntual, todos y cada una de las personas que están obligadas. Y para efectos de ayudarles un poco y adelantar esa búsqueda que los invito a hacer y que no pierden nada en leer, el primer inciso, los cónyuges entre sí. No importa el sexo, es decir, el hombre puede deberle alimentos a su esposa o la esposa al hombre, es lo de menos. Mujer al hombre, depende de la necesidad, porque recuerden que la pensión alimentaria es la necesidad versus la posibilidad. Y cuando una persona necesita y alguien puede, ese alguien está en el deber de colaborar, y es lo que dice el artículo en su puro encabezado. Deben alimentos, inciso 1, los cónyuges entre sí. En el inciso 2 habla de los padres a los hijos, ya lo que todo el mundo sabemos, pero también en ese mismo inciso segundo se establece que los hijos le deben alimentos a sus padres en el tanto tengan necesidad sus padres y los hijos tengan la posibilidad. En el artículo 3 se encuentran los hermanos a los hermanos menores o los hermanos que tengan una discapacidad que les impida valerse a ellos mismos. Hay que analizar cuál es la necesidad y cuál es la posibilidad en ese caso. Pero los hermanos entre sí se pueden pedir también pensión alimentaria, así como también se la pueden pedir los abuelos a los nietos menores o los nietos a los abuelos, cuando, al igual, reitero, tengan una discapacidad por las cuales no puedan valerse entre sí, y siempre y cuando los parientes anteriores, los parientes inmediatos, hablamos del papá, hablamos de los hermanos, no puedan darles alimentos. Entonces se excluye ya, el papá no puede, entonces nos brincamos al abuelo. E igual tienen la obligación de colaborar con alimentos los nietos y los bisnietos a sus abuelos y bisabuelos, o viceversa, en las mismas condiciones, es decir, cuando no hayan podido cubrir ese deber o esa necesidad los parientes más cercanos, y siempre y cuando se demuestre que ellos, quienes están pidiendo, no pueden valerse por sí mismos. Como ven, no solamente el papá le debe alimentos a los hijos, que por supuesto la ley establece una serie de excepciones cuando se establece un proceso a favor de un menor de edad, que será un tema que desarrollaré en otro video, pero cuando está obligado a pagarle la pensión alimentaria, se toma como primer presupuesto que es menor de edad y que parte a que llega a su límite de los 18 años. Después de los 18 años es ese menor quien ya se convirtió en mayor de edad, de conformidad con la legislación costarricense, quien debe plantear o continuar con el proceso. Ya la mamá o el papá ya no es el encargado de pedir a favor de él, ya él puede hacerlo por sí mismo. En muchas ocasiones, lamentablemente, la familia se olvida de las necesidades y que la intención del legislador fue que entre todos se colabore. Como ven, la ley establece que dentro del núcleo familiar los cónyuges se deben obligación entre sí, deben esa obligación de alimentos entre sí, independientemente de la edad o del sexo. Se deben entre los hermanos, entre los hijos a los padres o los padres a los hijos, entre los nietos a los abuelos a sus nietos,
igual de los bisabuelos a los bisnietos, y así en forma ascendente y descendente. Hay que analizar cada caso en particular. No es un tema precisamente solo porque es mi abuelo voy a presentar una demanda brincándome a mi padre y brincándome a mi hermano. No, hay que analizar cada caso. En muchas ocasiones el juez puede rechazar una demanda instaurada en contra de un abuelo porque el papá tenía la facultad de colaborar económicamente. Y ahí es donde entra esa casuística, ese tema en particular. ¿Cuándo procede, cuándo no procede, si eso no? Y el tema del cómo, el cuánto y el por qué sí y el por qué no hay que analizarlo en cada caso en particular. Soy Bernan Salazar, que espero que tengan un lindo día.